Muy buenas tardes, queridos amigos de FASTA, de las diversas comunidades que están escuchando estas reflexiones. Bueno, hoy queremos reflexionar en torno a la Eucaristía. Vamos a hacer alguna reflexión en torno a la Eucaristía. Y lo primero que tenemos que vislumbrar en este tiempo es poder descubrir el significado de la Eucaristía. ¿Y cómo descubrimos el significado de lo que es la Eucaristía? En primer lugar, ¿qué significa Eucaristía? Eucaristía significa acción de gracias. Nosotros podemos conocer la Eucaristía, la comunión, de diversos modos. La primera acepción es la acción de gracias, ¿no? La acción de gracias que tenemos con Dios Padre, ¿no? Es un don, el don excelente por antonomasia, el más grande de todos los sacramentos, es la Eucaristía. Y también hablamos del banquete del Señor, ¿no? Porque es un banquete. Nos reunimos en la cena del Señor. También hablamos de fracción del pan, y la fracción del pan es un rito propio del banquete judío, ¿no? Que fue utilizado por Jesús cuando bendecía y distribuía el pan como cabeza de familia, sobre todo en la última cena. Por eso es un gesto, en este gesto los discípulos lo van a reconocer en la resurrección. Otro nombre que se le da a la Eucaristía es asamblea eucarística, porque es una sinapsis, es la asamblea de los fieles que celebra, ¿no?, esta fracción del pan, esta acción de gracias. También se le da otro nombre a la Eucaristía, que es memorial. ¿Por qué? ¿Qué significa memorial? Memorial significa hacer presente, ahora, actualizar, lo que fue históricamente la pasión y la resurrección de Cristo. También la Eucaristía tiene otro nombre, que es santo sacrificio, ¿no? El santo sacrificio, ¿por qué? Porque se actualiza en la misa el sacrificio de Cristo en la cruz, ¿no? Y ese sacrificio de Cristo en la cruz reemplaza los sacrificios antiguos. Ustedes saben que en los sacrificios antiguos había un sacerdote, una víctima y un sacrificio. Ese sacrificio era de diversos modos. Podrían ser las ofrendas del fruto de la tierra, o podrían ser animales. Es muy característico el cordero, que es el sacrificio figura de Cristo. Pero todos estos sacrificios eran sacrificios prefigurativos. Es decir, prefiguraban, eran signos que iban a significar el verdadero sacrificio cuando venga el Mesías. Y eso se da en la Eucaristía. Y por eso la Eucaristía es el sacrificio, ¿no? Es el sacrificio de Cristo. Y los sacrificios de la antigua ley no tenían la función de santificar. Y además había un sacrificio que era el holocausto. Y el holocausto era donde toda la víctima se comía, donde no se podía guardar nada de la víctima. Y por eso Cristo es el holocausto perfecto. Es el nuevo sacrificio, el sacrificio de la nueva ley. Y eso es la Eucaristía, y se da en la también Santa Misa o liturgia. Santa o Divina Liturgia se dice en diversas, en las iglesias también orientales. Entonces, pero esta santa liturgia es el camino, ¿no?, y divina liturgia que nos lleva finalmente a la casa del Padre, nuevamente de retorno.
También se llama comunión, porque en este sacramento nos unimos a Cristo, que nos hace partícipes de su cuerpo y de su sangre para formar un solo cuerpo. Es el sentido primero de la comunión de los santos que habla el símbolo de los apóstoles. Pan de los ángeles, pan del cielo, medicina de inmortalidad, como habla San Ignacio de Antioquía. Y finalmente también tiene otro nombre, la Eucaristía, que es la Santa Misa. ¿No? La Santa Misa porque la liturgia eucarística termina con, como decía el ritual antiguo, ite misa es. Pueden ir a la misión, termina con la misión, que cumplan la voluntad de la vida cotidiana. Y de ahí se derivó la palabra misa. Y por eso también nosotros conocimos este sacramento con la palabra misa o Santa Misa. Bien, pero ¿de qué se trata este sacramento y qué es un sacramento? Un sacramento es un signo que significa signo que significa y confiere la gracia de Dios. Su signo es un signo de la gracia de Dios. Cada sacramento es un camino que nos conduce, que nos eleva de un modo simbólico a Dios, pero no solamente simbólico con la fuerza del signo, que el signo ustedes saben que tiene la fuerza de que una cosa me remita a otra. Por ejemplo, el santiagueño dijo: donde hay humo hay asado, y corrió 5 kilómetros detrás de la locomotora. No, bueno, ese es un signo. Veo el humo y supongo que hay fuego, ¿no? Entonces el signo me remite directamente a la cosa significada. Y además confiere la gracia realmente. Entonces, en cada sacramento tienen signos distintos, materia y forma. ¿No? Por ejemplo, el sacramento del bautismo tiene la materia, que es el agua, y la forma, las palabras del sacerdote que dice: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y también lo puede hacer cualquier laico que quiera, que tenga la intención de hacer lo que dice la Iglesia en peligro de muerte. Cualquier laico en peligro de muerte también puede bautizar. Pero en el caso, y así, hay diversos signos en los sacramentos. En el caso de la Eucaristía, nosotros tenemos dos signos, o materia y forma. La materia es el pan y el vino, y la forma, las palabras de la consagración. Este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Esta es mi sangre que será derramada por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Esas palabras de la consagración que dice el sacerdote, que son las palabras que pronuncia Jesús en la última cena, en realidad son la forma del sacramento. Bueno, pero vamos a las especies o a la materia del sacramento. Lo primero que vamos a hablar es del panásimo, ¿no? La Eucaristía en realidad se transforma el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesús. ¿Pero qué pan y qué vino? Bueno, ¿cuál es el pan que tenía Jesús? ¿Por qué este pan no es grande, no es gordo? Porque es panásimo. Y el panásimo es un pan sin leudar. ¿Y por qué es panásimo? Porque en la antigua alianza, ¿no? En el Éxodo, en Israel, cuando salieron de Israel, estaban apurados, entonces se llevaron el pan sin leudar. Y eso, que era caminar hacia la tierra prometida, finalmente se instituye un rito de la Pascua judía, que hace que en la Pascua judía esté la fiesta de los panes ácimos. Entonces este era el pan que comió Jesús
en la última cena. Un pan ácimo, sin leudar. Y también, ¿cuál es la materia? La materia es el vino, acá tenemos vino, y tenemos agua, porque cuando el sacerdote arma el cáliz, ¿no?, pone la mayor parte de vino y una gotita de agua. ¿Qué significa esa gotita de agua? La unión de la naturaleza divina que se une con la naturaleza, de la naturaleza humana, que se une con la naturaleza divina, ¿no? Jesús asume la naturaleza humana y se une en la naturaleza divina. Y se acuerdan que la iglesia se forma del costado abierto, dicen los santos padres, que la iglesia se forma del costado abierto del corazón de Cristo. Cuando el soldado romano finalmente le da un lanzazo en el pecho al Señor, de ahí brota sangre y agua. Y entonces ese simbolismo es el simbolismo que se da en la Eucaristía. Entonces nosotros tenemos una materia, ¿no?, que es pan y vino. ¿Y por qué tenemos esta materia de pan y vino? Y bueno, la Iglesia ve en el gesto antiguo de Melquisedec, rey y sacerdote, que ofreció pan y vino, una prefiguración de la propia ofrenda del Señor. Entonces la materia, el pan y el vino, ¿no? El pan y el vino de Melquisedec van a ser transformados, van a ser asumidos por Jesús en la última cena, para con eso instituir el sacramento de la Eucaristía. Pero antes de pasar a la institución del sacramento de la Eucaristía, vamos a ver si podemos explicar algo. Porque ¿qué pasa con la materia, el pan y el vino? ¿Qué sucede entonces? ¿Qué sucede ahí? Algunos me preguntan, bueno, pero es pan y vino, y después de las materias de la consagración, de las palabras de la consagración, se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo, pero siguen siendo en realidad pan y vino. Y eso no es correcto. No es correcto para el que tiene fe. Pero, ¿por qué no es correcto? Y porque ahí hay que empezar a considerar en un lenguaje filosófico, podemos llegar a explicar en un lenguaje filosófico un misterio que desborda a toda comprensión racional. Y lo podemos explicar con el tema del cambio. En realidad, realmente, el pan deja de ser pan y el vino deja de ser vino en el momento de la consagración. ¿Cómo es esto? Y bueno, porque hay dos tipos de cambio. Un cambio es un cambio accidental, el primer cambio. ¿Y qué significa? Que el sujeto permanece. La misma sustancia permanece y se altera solamente la forma accidental. Bueno, alguien me regaló esto, vamos a hacer una prueba. Esto es un guante, ¿no? En el inicio del término. Primer término, un guante. Bueno, ahora vamos a hacer... Bueno, ahora es un globo. Un globo se ha transformado en este guante. ¿Este guante dejó de ser guante? No, sigue siendo un guante inflado. Es decir, el sujeto no ha cambiado. Ha engordado un poquito, como uno engorda, me siento identificado, con el paso del tiempo. Ha evolucionado, pero sigue siendo
el mismo guante. Lo comprobamos, sigue siendo el mismo guante que nos sirve a nosotros. Bueno, ese es un cambio accidental. Se me apagó la vela. Y ahora vamos a hacer un cambio sustancial. ¿Qué es un cambio sustancial? Cuando un elemento del primer término, por ejemplo este papel, nosotros vemos en este papel que este papel sale de la madera, ¿no? Y ahora lo vamos a quemar. Fíjense. Lo quemamos, inició siendo un papel salido de la madera, y este papel se transformó en ceniza, desapareció. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Empezó como madera y no terminó como madera, terminó como ceniza. Fue un cambio sustancial. La sustancia cambió. Pasó algo que alteró el papel y lo cambió. En cambio, esto terminó siendo lo mismo, nada más se varió un poco, pero siguió siendo un guante. Bueno, ¿qué pasa en la Eucaristía? En la Eucaristía no se da el cambio, digamos, solamente de significación. Se da el cambio de sustancia. Y como se da el cambio de sustancia, el cambio se llama transustanciación. Deja de ser pan y vino y se transforma en el cuerpo y la sangre de Cristo. Ustedes me dirán, pero eso no es cierto, eso es para los cristianos. Sí, en realidad, esto es para los cristianos, porque si no tienes fe, no puedes descubrir lo que hay en este cambio sustancial. Solamente este cambio lo pueden ver los que tienen fe. Y entonces por eso es el milagro de la transustanciación. Y ahí aparece Cristo. ¿Y qué sucede con el pan y el vino? El pan y el vino dejan de ser pan y vino. Ya no está el pan y el vino. Ya sustancialmente no está el pan y el vino. Pero resulta que yo a lo mejor, después de la consagración, huelo el pan, huelo el vino y veo la contextura. Y bueno, ¿qué permanecen? Permanece una forma accidental del pan y el vino, pero la sustancia es la persona del Verbo de Dios. Entonces, ahí está el gran milagro. Y estas palabras filosóficas son las que nos ayudan a comprender en teología, explicar este gran misterio que es la Eucaristía, que es que Dios se haya dado a nosotros. Entonces, uno podría decir, qué milagro, pero tengo que tener fe para ver eso. Hoy yo veía un conferencista que se llama Castañón, el doctor Castañón, que lo pude conocer en Tucumán en el año 2016, en el Congreso Eucarístico Nacional. Y él hizo una investigación acerca de los milagros eucarísticos. En aquel entonces, primero el cardenal Corrachino de Buenos Aires lo llama para investigar una situación, una hostia que se había transformado en sangre, en carne, que le había pasado a unos sacerdotes, y resulta que finalmente, al final no la pudo investigar con Corrachino y la terminó investigando con el cardenal Bergoglio, nuestro actual papa. Y
investigan una de las hostias y cuando se entrevistan con los sacerdotes, 5 sacerdotes y una sacristana, resulta que le confiesan que le había pasado 4 años antes la misma situación con otra hostia. Entonces él lo investiga este tema, lo investiga, lo lleva al laboratorio, hasta que finalmente se pueden llegar al número 1 en Estados Unidos. Era un forense especialista en el corazón. Y ahí le hacen el estudio a ciegas, sin decir de dónde había salido esta muestra. Este hombre, en realidad, todos los anteriores estudios científicos le habían dicho que era probable que sea del corazón, que era probable que sea de un hombre, que era probable, pero él científicamente tenía que descubrir qué era. Bueno, yo se lo resumo y les comparto después el link para que todos los que ustedes crean que no es así, fíjense en estos milagros eucarísticos y en la historia de los milagros eucarísticos, que fue impresionante, que desde el anciano, que fue el primero, hasta en el siglo XIII, que ahí se da otro milagro eucarístico, y se dan un sinfín de milagros eucarísticos hasta el día de hoy, y muchos sacerdotes que han tenido este milagro no lo han documentado y no lo han revelado. Pero este caso está testimoniado por el doctor Castañón. Conclusión, ¿qué fue lo que le dijo este señor? Le dijo: dígame usted por qué cuando yo estaba analizando este corazón, que es una parte del miocardio izquierdo, latía. No lo podía entender. Usted me trajo una muestra viva, porque estaba latiendo, había glóbulos blancos, que son signos de que estaba viva esta persona. Bueno, cosas así son impresionantes. Ojalá que los que no crean puedan descubrir realmente los milagros eucarísticos y la bondad maravillosa que tiene el Señor, ¿no?, para regalarnos la Eucaristía. Pero hay algo que falta. ¿Por qué el Señor instituye la Eucaristía antes de irse? ¿Y saben por qué? Porque lo instituye con sus amigos. El momento más íntimo, el último momento antes de la muerte, es el que más se graba en el corazón. Y entonces en el último momento tiene la mayor significación, ¿no? La mayor significación. Y el mismo Jesús le dijo: esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. ¿Y por qué? Y hagan esto en memoria mía. Y los discípulos a partir de ahí repitieron esto el domingo, que era el primer día de la semana, porque fue el día de la resurrección de Cristo. Porque la Eucaristía es la muerte y la resurrección de Cristo. Es la simbología de Dios mismo que se entrega hacia nosotros. Hay tres dimensiones en el sacrificio sacramental. Una es la acción de gracias. Habíamos visto, Eucaristía significa acción de gracias. La segunda es memorial, porque se actualiza la memoria del sacrificio. Es decir, en cada misa se está realizando la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo. Y además, porque es presencia también. No solamente es memorial, sino que es presencia. Se actualiza ahí en ese momento. Y por eso es acción de gracias y alabanza al Padre. Por eso es memorial y recuerdo del sacrificio de Cristo y de su cuerpo. Y por eso es presencia de Cristo por el poder de su palabra y de su Espíritu que se hace presente, ¿no?, en su iglesia. Por eso también un acto difícil
de descubrir en la Eucaristía tiene la dimensión de perdonar los pecados veniales. La Eucaristía te perdona los pecados veniales porque te arraiga en el amor a Cristo. Uno tiene que estar en gracia para recibir la Eucaristía, pero también te previene, no solamente te borra de los pecados, pero te previene también de los pecados mortales. Por eso la Eucaristía es el alimento, ¿no?, para seguir caminando todos los días. Y sobre todo en esta Semana Santa, donde uno renueva con mayor fervor esta unión de amor con Cristo y con su Iglesia, porque también tiene una dimensión no solamente unitiva con el alma de cada cristiano, sino que tiene una dimensión unitiva con la comunión de los santos, con su presencia, ¿no? Entonces podemos decir que la Eucaristía es el centro de la vida cristiana, y por eso la Iglesia fue tomando conciencia de esa centralidad y fue descubriendo a lo largo del tiempo no solamente la importancia de la Eucaristía, de la misa en el altar, sino la importancia de la reserva eucarística en el tabernáculo, en un lugar sagrado para que se pueda adorar al Señor. Y por eso de ahí derivan también nuestra adoración y nuestro culto cada vez que adoramos el Santísimo Sacramento, cada vez que estamos en presencia de Dios mismo. Es el sacramento más importante porque es el que Dios entrega en sí mismo al alma. Y cuando uno come la Eucaristía, no es que Dios se transforma en uno se va asimilando a Dios. Es un gran misterio. Bueno, ¿qué frutos nos da la Eucaristía? Bueno, la Eucaristía nos acrecienta en la comunión y nos acrecienta en la unión con Cristo. La comunión nos separa del pecado. También borra los pecados veniales, como dice el Concilio de Trento. Dándose a nosotros, Cristo reaviva nuestro amor y nos hace capaces de romper los lazos desordenados con las criaturas y de arraigarnos a Él. También nos preserva de futuros pecados mortales, como dijimos, y también es la unidad del cuerpo místico. La Eucaristía, por eso, hace a la Iglesia. También dice el Catecismo que la Eucaristía entraña un compromiso en favor de los pobres, porque nos hace hermanos también de los más necesitados, porque descubrimos el rostro de Cristo en el hermano, en el que lo necesita, en el pobre, en mi prójimo. Y también la Eucaristía hace a la unidad de los cristianos, ¿no? Fíjense que un signo de unidad en los cristianos también es que todos los cristianos rezamos por el obispo y por el papa, signo de la unidad de los cristianos, y se da en la Iglesia. Yo quería terminar esta reflexión, espero que no se estén durmiendo en sus casas, con una poesía maravillosa de Santo Tomás, ¿no? Santo Tomás fue el poeta del Santísimo Sacramento, porque el Papa le pide a él hacer los signos del Santísimo Sacramento. Y él hace una poesía muy bonita que se llama Adoro te devote. Y dice así: te adoro con fervor, deidad ocultas, que estás bajo estas formas escondida. Es decir, te adoro con fervor, deidad, está la Santísima Trinidad oculta, porque la Eucaristía es un signo verdaderamente sobrenatural. Y entonces ahí expresa la naturaleza divina de Cristo. Y dice que estás bajo estas formas escondidas. Estas formas, estamos hablando del cuerpo y de la sangre de Cristo. Que después el Concilio de Trento posterior va a reemplazar la palabra forma por especies. Entonces nosotros hablamos de la especie del pan y la especie del vino. Que estás en la especie del pan y en la especie del vino, está escondida, ¿no? De dado cuenta, estás escondida, es decir,
Es como que la naturaleza humana se oculta. Acá se ve en la Eucaristía la naturaleza divina de Cristo. A ti mi corazón se rinde entero y desfallece todo si te mira. Se engaña en ti la vista, el tacto, el gusto, mas tu palabra engendra fe rendida. Cuanto el Hijo de Dios ha dicho, creo. Es decir, creo en el Hijo de Dios, pues no hay verdad cual la verdad divina. En la cruz la deidad estaba oculta. En la cruz estaba el hombre. Se escondía la Santísima Trinidad. Entonces, en la cruz la deidad estaba oculta. Aquí la humanidad yace escondida. Cuando adoramos en la Eucaristía, adoramos a Dios. Adoramos a Dios en su naturaleza divina, en su poder, en su gloria. Entonces se esconde la humanidad. Y ambas cosas, creyendo y confesando, imploro yo lo que imploraba Dimas. Dimas era el ladrón arrepentido, según dice la tradición, que fue el primero que entró al cielo, ¿no? Fue el primer santo porque Jesús le dijo, esta misma tarde estarás conmigo en el paraíso. No veo como vio Tomás tus llagas, mas por su Dios te aclama el alma mía. Es decir, Tomás el apóstol, que cuando aparece Jesús de la resurrección, a los 7 días después de resucitado, no estaba Tomás. Bueno, le habían contado que Jesús había resucitado y Tomás dice, si no veo, no lo creo. Si no pongo los dedos en sus llagas, no lo creeré. Entonces Jesús se le aparece y le dice, pon tus dedos en mis llagas. Y Tomás le dice, Señor mío y Dios mío. Qué frase maravillosa, Señor mío y Dios mío, que quedó como tradición, ¿no? Los niños que toman la primera comunión, en ese primer día, en ese primer recibir a Cristo en su corazón, dicen Señor mío y Dios mío. Esta frase de Tomás, una confesión de fe. Y por eso dice, mas por su Dios te aclama el alma mía. Haz que siempre, Señor, en ti yo crea, que espere en ti, que te ame sin medida. Oh memorial de la pasión de Cristo, oh pan vivo que al hombre das la vida, concede que de ti viva mi alma y guste de tus célicas delicias. Qué hermoso, ¿no? Poder vivir de la Eucaristía, ¿no? Poder vivir cada día, ¿no? Poder vivir esta Semana Santa cerca de Jesús, poderlo recibir a Jesús. Se hace muy difícil recibirlo a Jesús en este tiempo de aislamiento, pero lo puedo recibir como comunión espiritual. Necesito recibirlo a Dios para vivir con Él. Jesús mío, pelícano piadoso, con tu sangre mi pecho impuro limpia. Había una leyenda del pelícano, que era un pájaro que para darle de comer a sus crías moría él, ¿no? Se dejaba comer. Y entonces esta figura del pelícano es figura de la Eucaristía y es figura de Cristo en la tradición espiritual de la Iglesia. Por eso le dice pelícano piadoso, porque Jesús se dejó comer para que nosotros vivamos, se repartió, se nos dio. Que de tal sangre una gotita puede todo el mundo salvar de su malicia. Fíjense, dice Santo Tomás, que una gotita de la cruz hubiera podido salvarnos y sin embargo Jesús quiso morir, quiso entregarse como holocausto perfecto. Jesús, a quien ahora miro oculto, cumple, Señor, lo que mi pecho ansía, que a cara descubierta, contemplándote, por siempre goce de tu clara vista. Amén. Es decir, la Eucaristía también es viático, es esa prenda de la gloria futura, ese regalo anticipado que algún día nos hará verlo y contemplarlo a Dios cara a cara. Que podamos vivir esta Semana Santa con la Eucaristía acompañándolo al Señor. Bendiciones para todos los que estén en sus casas.